Hola Flor, buen mediodía, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, y tenemos que volver a hablar de los incendios, ¿no? Que si bien ya se conoció la noticia de que por lo menos en la provincia de Córdoba están dentro de todo controlados, no deja de ser un problema y ni siquiera, digamos, de estar fuera de la agenda, ¿no? No, y justamente de eso quería hablar hoy, a eso me quería referir, a que el problema no va a terminar ni siquiera cuando estén controlados los fuegos, porque me parece que está bueno, hay varias investigaciones que han sacado distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas en los últimos días, donde explican, por un lado, de dónde vienen estos incendios y qué va a pasar después. Se controla el fuego, pero la tierra queda arrasada. Entonces, las consecuencias van a seguir y por bastante tiempo, Flor. Bueno, sí, aparte hay que tener en cuenta el daño, como decís vos, que es prácticamente irreversible, porque después volver a sembrar, entre comillas, digamos, o volver a recuperar esas tierras que fueron extremadamente castigadas por el fuego, con altísimas temperaturas durante tantos días consecutivos, es una pérdida incalculable de la flora, de la fauna y, por supuesto, también el tremendo daño que se genera en el medio ambiente. Sí, y de los suelos, ¿no? También de los suelos, porque justamente el punto al que quería ir era ese, qué va a pasar después y también qué pasó antes, porque hay un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación que no me parece que es sumamente interesante porque habla de cómo el cambio climático durante los últimos 5 años generó mucho combustible en todas estas zonas donde hay hoy incendios para que los incendios se alimenten justamente. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha llevado a situaciones extremas de tanto frío como calor, pero sobre todo calor en los últimos años, que ha secado y ha cambiado mucho la vegetación de estas zonas. A esto se suma también, en parte siempre hemos escuchado que tienen que ver con el comienzo de la mano del hombre, el comienzo del fuego. Pero la mano del hombre también viene por otro lado, porque han estado instalando durante mucho tiempo especies que no son las que pertenecen a estas zonas, como por ejemplo que tienen un tipo de hoja que arde de una manera muy particular y que al no hacer el frío que hace en los lugares de donde es originaria la especie, hace que el fuego se propague mucho más. Entonces, a partir de estos informes se puede ir viendo cómo la mano del hombre no solamente influye en el momento que empieza el fuego, sino que viene de muchísimo antes. A eso se suma la deforestación, que provoca que el fuego también pueda expandirse más y que los suelos después no puedan drenar. ¿Esto qué significa? Ya lo vimos en Australia el año pasado y en el Amazonas, y después de la temporada de incendios que estamos viviendo ahora, viene una temporada de lluvias. Y esta temporada de lluvias también por el cambio climático suelen ser ultra torrenciales, y como el suelo está tan dañado no puede absorber el agua y se provocan mega inundaciones. Claro. Entonces, por eso te decía que es una cadena que no tiene fin y que lo peor... ni siquiera sé si es esto que estamos viviendo o lo que va a venir después, porque realmente las especulaciones de todas estas ONGs y también del Ministerio de Ambiente son muy preocupantes. Bueno, Greenpeace, recordemos que la semana pasada ha hablado de un ecocidio de la manera en la que la deforestación y el cambio climático están dañando el medio ambiente y todos los ecosistemas que hay a la vuelta, la flora, la fauna, los suelos, el aire y todo lo que viene por detrás, ¿no? Tengamos en cuenta que también en estos últimos años, seamos realistas, se están dando fenómenos meteorológicos que hace años no se veían o que nunca antes habían pasado. Es decir, si bien el tema de los incendios en nuestro país son dentro de todo esperables o habituales, no de esta magnitud. La verdad es que yo me quedé extremadamente sorprendida con las fotos, los videos y la información que llegaba desde Córdoba, porque creo que hace muchos años que no se vivía una situación de esta magnitud y con el daño, como decíamos recién, irreparable desde todo punto de vista, ¿no? Sí, Flor, tal cual. Estos incendios en Córdoba específicamente fueron los peores de los últimos 12 años y se suma la temporada seca, que hace 12 años seca, pero el cambio climático tampoco está tan acentuado porque es algo que cada año se hace peor. Y a esto también hay que tomar en cuenta otro dato más, que es el de la quema de humedales, que son estas zonas de agua, que hay tantas en nuestro país, que están tan poco protegidas por las legislaciones, porque si bien hay multas por deforestar, por arruinarlos o por alterar estos ecosistemas, son multas que realmente no impiden, o por lo menos
eso lo que dice la Asociación Vida Silvestre, no impiden a la magnitud de ganancia económica que por ahí representa, entonces se hace igual. Y me parece que acá estamos viendo las consecuencias que son realmente asustan, ¿no? Bueno, ojalá que no se vuelva a producir esto, porque la verdad es que es muy triste ver cómo quedan las tierras, cómo queda el lugar después, los días después de que esto ocurrió. Realmente fue muy grave y va a ser muy, pero muy complicado que esto se vuelva a restaurar. André, muchísimas gracias. Nos vemos mañana como siempre. Nos vemos mañana, Flor. Gracias a vos. Dale, un placer.